El cáncer en niños, un tema que puede sonar difícil, pero con buena información salva vidas. ¿Cuántos niños con cáncer han pasado por tu consultorio sin que lo supieras? Esta no es una pregunta retórica, es real y la respuesta puede ser más incómoda de lo que crees. ¿Sabías que en Colombia 2.000 niños reciben un diagnóstico de cáncer anual con aproximadamente 800 muertes por año y que el 40% de esas muertes podrían haberse evitado? No con tecnología de punta, no con medicamentos costosos, sino con algo mucho más accesible, un diagnóstico a tiempo. Muchos de ellos consultaron inicialmente en primer nivel de atención y en muchos casos se fueron con un diagnóstico que no era el correcto. Sucede que nuestro cuerpo está formado por billones de células y cada célula tiene un código interno que es su ADN y este funciona como un manual de instrucciones que le dice cuándo dividirse, cuándo crecer y cuándo morir. En condiciones normales ese proceso es perfecto y coordinado, pero a veces ese manual sufre errores que se presentan como mutaciones que hacen que una célula empiece a reproducirse sin control, sin respetar las señales de parada. No muere cuando se debe, se acumula y forma masas. También puede invadir tejidos o inundar la sangre y de esta manera se comporta el cáncer en nuestro cuerpo. Y el más frecuente con diferencia son las leucemias, representan el 37% de todos los casos de cáncer infantil en Colombia. En segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales son los más frecuentes en términos de tumores sólidos. Luego vienen los linfomas como el de Hodgkin y no Hodgkin que se manifiestan típicamente como adenopatías. El clásico niño que siempre está enfermo y que tiene los ganglios del cuello inflamados desde hace meses. Entre los tumores sólidos más importantes está el tumor de Wilms, un tumor renal que se presenta casi exclusivamente en menores de 5 años, frecuentemente como una masa abdominal que la mamá nota al bañar al niño. También el retinoblastoma, que es un tumor ocular que da la leucocuria, esa mancha blanca en la pupila que se ve en las fotos con flash. Y tenemos los tumores óseos como el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que debutan con dolor óseo que se atribuye fácilmente al crecimiento. Conocer estos diagnósticos no es un dato académico, es la base clínica para saber qué síntomas buscar en cada niño. Entrando en el contexto colombiano, tenemos que acá se presentan aproximadamente 2.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años anualmente, con una tasa de incidencia de 14 casos por cada 100.000 menores. Es más frecuente en niños que en niñas y es la segunda causa de muerte en niños entre 1 y 15 años de edad, superada únicamente por los accidentes. La sobrevida promedio en Colombia a 5 años es aproximadamente el 62%. En países desarrollados ya llega al 90%. Esa brecha de casi 30 puntos no es solo un problema de recursos ni de tecnología, es también un problema de diagnóstico tardío. Y ese retroceso empieza muchas veces en el primer nivel de atención, pero hay razones para el optimismo, ya que entre 2015 y 2020 el tiempo entre la sospecha y el diagnóstico en Colombia se redujo de 94 a 27 días y la sobrevida pasó del 40% al 61%. Eso quiere decir que estamos avanzando. Como médicos del primer nivel de atención no vamos a diagnosticar el tipo exacto de cáncer ni a estadificar la enfermedad, eso lo hará el especialista. Nuestro papel es claro y específico, sospechar, identificar y referir a tiempo. Tomando la decisión de referencia correcta en el momento correcto, podemos ayudar al especialista a llegar a un diagnóstico temprano y acceso al tratamiento. Para eso debemos saber cuándo un cuadro clínico deja de ser común y empieza a ser sospechoso. Tenemos que un niño con fiebre generalmente tiene una infección viral. Unas adenopatías cervicales probablemente son reactivas a una faringoamigdalitis. Una anemia leve puede ser ferropénica. Eso es lo más frecuente. La pregunta que debes hacerte siempre es una sola. ¿Este cuadro responde a lo que yo esperaría? ¿Mejoró con el tratamiento habitual en el tiempo esperado? ¿O sigue igual o peor 2 o 3 semanas después? Cuando los síntomas se prolongan más de lo esperado, cuando los hallazgos no tienen una explicación fisiopatológica clara, cuando el niño regresa al consultorio con el mismo cuadro sin resolución o cuando hay algo que simplemente no cierra en el diagnóstico, se debe ampliar la sospecha. No es que en todo niño con fiebre le vamos a ver cáncer, solo debemos mirar bien las señales. Los signos de alarma de cáncer pediátrico. Estos son los síntomas que cuando están presentes y persisten deben mantenerte alerta. Hablamos de fiebre prolongada sin foco infeccioso claro que tiene más de 2 semanas sin una causa evidente. Una palidez progresiva de inicio reciente que no mejora con hierro, una pérdida de peso sin causa aparente en un niño que antes comía bien, dolor persistente de predominio nocturno, especialmente en huesos o cabeza. También una astenia marcada, ese niño que ya no quiere jugar, que se cansa con lo que antes no lo cansaba. También tenemos masas o adenopatías en cualquier localización, equimosis o petequias espontáneas sin trauma y cambios en el neurodesarrollo o el comportamiento que no tienen explicación. Para identificar esas señales se necesita una historia clínica dirigida y sistemática. No basta con preguntar qué le pasa al niño, se debe interrogar con intención clínica, buscando activamente lo que el cáncer produce. Estas son las preguntas claves que no pueden faltar. ¿Cuánto tiempo llevan los síntomas? La persistencia es una de las claves más importantes. ¿Han progresado o cambiado con el tiempo? El cáncer generalmente evoluciona. Un cuadro que empeora progresivamente sin explicación es una señal importante. ¿Ha perdido peso en las últimas semanas? Una pérdida de peso no intencional en un niño siempre merece explicación. ¿Tiene fiebre recurrente sin foco infeccioso claro? La fiebre tumoral es intermitente, prolongada y no responde bien a los antipiréticos de la manera esperada. ¿Ha tenido infecciones frecuentes o inusuales en los últimos meses? La inmunosupresión por leucemia o
o linfoma se manifiesta como infecciones a repetición o infecciones oportunistas que no corresponden a la edad ni al estado vacunal del niño. ¿Ha notado cambios en los ojos, manchas blancas en la pupila, ojos saltones o desviación en la mirada? Esta pregunta apunta directamente al retinoblastoma y a tumores orbitarios. Y muchas veces es la mamá quien lo nota primero en una foto con flash, no el médico en el consultorio. La historia clínica siempre debe ir acompañada de un examen físico completo y ordenado. Y dentro de ese examen hay hallazgos que cuando están presentes se convierten en banderas rojas. Empieza entonces por las mucosas. Puedes encontrar una palidez severa de inicio reciente sin causa explicada. Realiza una evaluación neurológica dirigidas, cambios en el comportamiento, alteraciones de la marcha, déficit motor focal, alteraciones visuales o crisis convulsivas de inicio reciente en un niño sin antecedentes son señales de posible compromiso del sistema nervioso central. No las atribuyas a causas funcionales sin descartar primero que sea una causa orgánica. Examina también todas las cadenas ganglionarias, cervicales, axilares, inguinales, ya que adenopatías duras, fijas, indoloras, de más de 4 semanas de evolución sin causa aparente no son ganglios reactivos. Son hallazgos que exigen explicación. Mira los ojos con atención. La proptosis ocular unilateral es un ojo que sobresale más que el otro y puede indicar un tumor orbitario. Y la leucocoria, esa mancha blanca en la pupila que se ve en las fotos con flash, es el signo clásico del retinoblastoma. Pregunta también a la familia si han notado algo diferente en los ojos del niño en fotografías. Palpa el abdomen con cuidado y con el niño relajado. Una masa palpable, aunque no duela, es una señal de alerta inmediata. Igualmente la hepatoesplenomegalia marcada, un hígado o un vaso que no deberían estar donde están. Revisa la piel en busca de petequias o equimosas espontáneas sin trauma, sin explicación. Aparecen porque la médula ósea infiltrada ya no produce plaquetas suficientes. Entonces, si las ves, no las atribuyas a juego o a caída sin verificarlo. Evalúa el estado nutricional. La pérdida de peso no intencional en un niño siempre merece la explicación, como lo mencionamos anteriormente. Un niño que ha perdido peso visible en semanas sin una causa dietaria o infecciosa clara es una señal que debes documentar desde el primer momento. Todas estas son banderas rojas que son claras cuando las conoces. El problema es que muchas veces alguien ya las vio antes y no las reconoció. Por lo que ahora vamos a ver cuáles son esos errores más comunes que hacen que eso pase. El primero y más común es atribuir síntomas inespecíficos a causas benignas sin dar seguimiento estructurado. Las conclusiones de los casos pueden ser muchas veces correctas, pero si el niño o niña regresa con los mismos hallazgos sin mejoría, debes cuestionar activamente tu impresión diagnóstica inicial. El error no es equivocarse la primera vez, sino en el revisar cuando el cuadro no evoluciona como se espera. El segundo error es la documentación incompleta. Cuando el paciente llega al especialista semanas después sin registros claros de evolución, sin paraclínicos previos y una referencia argumentada, se pierde información valiosa y se retrasa el proceso. Lo que no está escrito no existe clínicamente. El tercer error quizás es el más difícil de reconocer, la falsa tranquilidad. El niño se ve bien. En oncología pediátrica, la apariencia general puede engañar. Un niño con leucemia en etapa temprana puede verse relativamente bien, pero ese motivo no hay que esperar al niño grave para sospechar. Una vez que has hecho la historia clínica, el examen físico, identificaste signos de alarma y banderas rojas, ¿cómo organizas todo eso para tomar una decisión? Pues la IEPI clasifica al paciente en 3 categorías. Tenemos al niño o niña que no tiene cáncer, quien tiene algún riesgo de cáncer y quien tiene un posible cáncer. El primero es aquel que tiene una enfermedad aguda común y es que el cuadro tiene una explicación clara, responde al tratamiento habitual y no genera bandejas rojas. En cambio, el niño o niña que tiene algún tipo de riesgo es donde hay enfermedad crónica o recurrente que necesita evaluación. Es esos niños que tienen síntomas inespecíficos pero persistentes que no se explican con un diagnóstico habitual. Y cuando hablamos de que hay un posible cáncer es cuando el niño presenta uno o más hallazgos de alta sospecha como una masa palpable, palidez severa, petequias, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente. Entonces el semáforo verde puede manejarse en el primer nivel con seguimiento estrecho. El semáforo amarillo requiere referencia programada con seguimiento y con una nota de remisión bien argumentada. Y el semáforo rojo es una categoría que exige referencia urgente al nivel especializado. No hay tiempo que perder en este caso y no hay paraclínico que esperar. Ya sabemos cuándo debemos referir al niño o niña, pero también debemos saber cómo hacerlo, porque referir no es pasarle el problema a otro, es un acto clínico que requiere criterio, oportunidad y claridad. Debe saber a dónde, con qué nivel de urgencia y con qué información. Por eso el médico que refiere debe documentar claramente sus hallazgos clínicos, argumentar tu impresión diagnóstica, especificar el nivel de urgencia, informar a la familia de manera empática y clara por qué se está refiriendo. La familia debe entenderlo. Debe existir un mecanismo de seguimiento para asegurarse de que ese niño llegó al nivel correspondiente. En algún momento de tu carrera, un niño va a llegar a tu consultorio. En ese momento, lo que hagas importa más de lo que crees. Recuerda que existe una brecha de 30 puntos en sobrevida, siendo la segunda causa de muerte infantil en Colombia entre los 1 y 15 años de edad. Tanto como por falta de recursos como de diagnósticos tardíos también. Y ese diagnóstico tardío empieza muchas veces aquí, en el primer nivel, en un consultorio como el que tú vas a tener.